Buenas tardes, iglesia. Dios te bendiga en esta preciosa tarde. Gracias damos a Dios porque nos permite una vez más poder llegar a ustedes a través de este medio y poder compartir la preciosa palabra de nuestro Dios. Lo que Dios tiene para nosotros en este día, yo sé que va a ser de mucha bendición. El día de ayer comenzamos a hablar bajo el tema Padres conforme al corazón de Dios. Y es que Dios a través de su palabra quiere que nosotros tengamos un corazón como el de Él. Y en esta área en la cual el Señor nos ha permitido a nosotros tener el privilegio de ser padres, de ser papá, de ser mamá, pues es algo precioso y es algo maravilloso. Y yo creo que nuestro mayor ejemplo que tenemos es el de nuestro Dios, porque a Él lo tenemos como nuestro Padre Celestial y nosotros a través de Jesucristo somos sus hijos, somos sus hijas, somos la familia de Dios, la familia en la fe. Así es que el mayor ejemplo de un padre es nuestro Padre Celestial, es nuestro Señor a Jesucristo, por el cual podemos llegar al Padre, conocer al Padre, saber del Padre y entender el ejemplo del Padre para con nosotros. Así es que en esta preciosa tarde yo quiero hablarte de otro hombre llamado Abraham y de cómo él fue un hombre conforme al corazón de Dios, pero no solamente un hombre conforme al corazón de Dios, sino que él fue un padre conforme al corazón de Dios. Y quiero hablarte primeramente de la promesa que se le dio a Abraham. Tú y yo sabemos muy bien de esa promesa tan preciosa y tan maravillosa cuando Dios allá en Génesis capítulo 12 le dice a Abraham que salga de su tierra, de su parentela, de la casa de su padre a la tierra que él le iba a mostrar. Y salió Abraham de ahí de Mesopotamia, salió de ahí de esa tierra de Ur de los caldeos y se dirigió a la tierra de Canaán, a esa tierra que Dios le mostró, a esa tierra que Dios le dijo y le dio un juramento e hizo un pacto con Abraham de que esa tierra, la tierra de Canaán, se la iba a dar por heredad. No solamente a Abraham, sino también a su descendencia. Abraham, en obediencia a esa palabra de Dios, salió de aquel lugar, de su tierra, de su parentela, de la casa de su padre, se dirigió a la tierra de Canaán. Pero luego, cuando los años comenzaron a pasar, Abraham comenzó a preguntarse, bueno, ¿y a quién le voy a dejar esta tierra? ¿Quién va a ser mi heredero? ¿A quién le voy a dejar todas las posesiones que yo tengo, toda la herencia que yo tengo? ¿A quién se la voy a dar? Y Dios, hermanos, en un momento le recordó que no iba a ser nadie más, porque Abraham en una ocasión dijo, pues aquí tengo a mi siervo Eliezer, y él le dice, no va a ser él por el cual yo voy a darte la descendencia, no va a ser a través de él quien tú le vayas a heredar. Acuérdate de lo que yo te dije, yo voy a hacer un pacto contigo. Mira, voltea hacia los cielos y cuenta las estrellas, voltea hacia la arena del mar y cuenta la arena del mar. Dice, así como las estrellas de los cielos es incontable, así como la arena del mar es incontable, dice, así será tu descendencia sobre la tierra. Yo te voy a dar un hijo para que él y sus generaciones, sus descendientes, sean los que hereden esta tierra por mi pacto que yo voy a hacer contigo, Abraham. Pasó el tiempo, pasaron los días, pasaron las semanas, pasaron los meses y aún pasaron los años, y pareciera que aquella promesa de que Abraham iba a llegar a ser padre y su esposa Sara iba a llegar a ser madre no estaba ocurriendo, no estaba pasando. Y a veces cuando se nos ha dado una promesa, o tenemos una promesa de parte de Dios, o se nos ha dado una palabra de parte de Dios de que en algún tiempo futuro el Señor va a hacer algo con nosotros, nos va a usar, nos va a llevar a diferentes lugares, o va a depositar un don, un talento, un ministerio en nosotros. Y cuando a veces nosotros pensamos que esa promesa no se está cumpliendo y que los días están pasando, los meses están pasando, o a lo mejor los años están pasando, nos podemos llegar a desesperar.
pero Dios tiene su tiempo, Dios tiene su momento, Dios tiene su hora en el cual esa promesa va a llegar a nuestras vidas y nosotros vamos a ver aquello que se nos prometió cumplido en nosotros, cumplido en nuestro hogar, cumplido en nuestra familia, aún en nuestra vida personal. Lo vamos a ver cumplido, pero no es en nuestro tiempo, es en el tiempo de Dios. Porque si Él lo prometió, Él sabe en qué tiempo nos lo va a dar. Él sabe en qué tiempo va a venir esa bendición. Él sabe en qué tiempo esa promesa se va a cumplir en nuestras vidas. Y llegó el momento, después de años de espera, después de años de desesperación y después de años de diferentes maneras quererle ayudar a Dios, llegó la promesa, llegó el cumplimiento de la promesa, llegó aquello que tanto Abraham esperaba, el poder ser padre de aquel hijo que Dios le había prometido que iba a heredar esa misma tierra con la cual Dios y Abraham ya habían hecho un pacto. Y entonces, hermanos, nos encontramos en Génesis capítulo 21, en donde dice la escritura: visitó Jehová a Sara, dice, como había dicho, e hizo Jehová con Sara como había hablado. Y Sara concibió y dio a Abraham un hijo en su vejez, en el tiempo que Dios le había dicho. Y llamó a Abraham el nombre de su hijo que le nació, que le dio a luz Sara, Isaac. Y circuncidó a Abraham a su hijo Isaac de 8 días, como Dios le había mandado. Y era Abraham de 100 años cuando nació Isaac su hijo. Entonces dijo Sara: Dios me ha hecho reír, y cualquiera que lo oyere se reirá conmigo. Y añadió: ¿quién dirá a Abraham que Sara habría de dar de mamar a hijos? Pues le ha dado un hijo, dice, en su vejez. 100 años, hermanos, tenía Abraham cuando la promesa vino. El hijo de la promesa vino. Porque si profundizamos en la escritura, todos recordaremos que Abraham tiempo atrás había estado con Agar, una sierva egipcia que él tenía. Y pues de ahí, de estar con Agar, nació Ismael, hermanos. Pero Ismael, aunque se le dio promesa, aunque también se le dio heredad, aunque también se derramó sobre él, sobre Ismael, bendición, no era el hijo de la promesa, no era el hijo que Dios al principio le había hablado a Abraham, que en ese hijo de la promesa, su descendencia iba a ser como las estrellas del cielo y como la arena del mar. Pero pues bueno, Abraham se desesperó en aquel momento, cometió algo que no debía de haber cometido y tuvo un hijo con Agar, con esa sierva egipcia, el cual pues ella concibió, dio a luz a Ismael. Pero aquí, hermanos, ahora vemos que en verdad el hijo de la promesa, el hijo que Dios le había prometido a Abraham que iba a venir en el tiempo de su vejez, aun cuando ya no era el tiempo para Abraham de ser padre o para Sara de ser madre, ahí se cumplió la promesa, porque fiel es aquel que lo promete. Dios, dice la escritura, que no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Lo que Él promete, Él lo cumple. Y aquí en este momento, hermanos, Abraham llegó a ser padre, aunque ya había sido padre, pero aquí llegó a ser padre de aquel hijo de la promesa, de aquel que iba a ser su heredero, de aquel, hermanos, que iba a su descendencia por medio de Isaac, iba a ser como las estrellas del cielo y como la arena del mar. Pero nuestro tema, hermanos, es tener o llegar a tener un corazón de padre conforme al corazón de Dios. Padres conforme al corazón de Dios. Y Abraham, hermanos, fue un padre conforme al corazón de Dios. Cuando Abraham le creyó a Dios por esa promesa, dice la escritura, hermanos, que por haber Abraham creído a Dios, dice la escritura, hermanos, que le fue contado por justicia. Le fue contado por justicia a Abraham el haber creído a Dios, que Dios le iba a dar un hijo, que Dios le iba a dar descendencia, y que esa tierra a la cual Dios le había dicho: vete a esa tierra a la cual yo te mostraré, porque ahí te voy a bendecir, ahí vas a ser bendición, ahí van a ser benditas todas las demás naciones de la tierra. Y Abraham obedeció, le fue contado por justicia.
Ahora Abraham, hermanos, tenía en sus manos al hijo de la promesa, al hijo que él tanto había anhelado, aquel hijo que él tanto había deseado, por el hijo que él tanto había esperado. Pero luego, hermanos, podemos ver en el capítulo 22 que Dios, hermanos, le ordena a Abraham que haga algo que al leerlo podemos decir cómo Dios le iba a pedir tal cosa a Abraham, cómo Dios le iba a pedir tal cosa a Abraham que hiciera, y no solamente a Abraham, sino que involucraba a su hijo. Dice la escritura en el capítulo 22 de Génesis, hermanos, versículo 1, dice: aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo: Abraham, y él respondió: heme aquí. Y dijo, Dios le dice a Abraham: toma ahora tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moria y ofrécelo ahí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Como le comentaba, hermanos, Abraham había tenido otros hijos. Abraham había tenido a Ismael y otros hijos que la Biblia menciona. Pero el hijo de la promesa, hermanos, el hijo de la promesa, el hijo que Dios le había prometido, no era ninguno de los otros, era Isaac. Y aquel que Abraham amaba, aquel que por Abraham había esperado tanto tiempo, aquel hijo que ahora estaba en sus brazos, aquel hijo que ahora él amaba con todo su corazón, y que podemos decir, hermanos, que había hecho que Abraham en verdad ahora sintiera un verdadero corazón de padre. Ahora Dios, hermanos, lo estaba probando a Abraham y le estaba diciendo: Abraham, toma a tu hijo, dice, a quien tú amas, a quien amas, dice, y vete a tierra de Moria. Y ahí en tierra de Moria, en uno de los montes de Moria, dice, ahí ofrécelo para mí, dice, en holocausto. Ofrécelo para mí en holocausto. Y hermano, déjeme decirle, imagínese que Dios, aquel hijo que ahora está en nuestros brazos, aquel hijo que ahora es nuestro, aquel hijo que a lo mejor Dios de una o de otra manera nos prometió que Dios lo iba a usar, que Dios iba a hacer algo grande con él. Imagínese que Dios, hermano, nos lo pidiera en holocausto, que lo entregáramos a él, que lo entregáramos delante de él. Ahora, aquí hay una enseñanza profunda y maravillosa, porque aunque claro, Dios le estaba pidiendo a Abraham que sacrificara, hermanos, que sacrificara en verdad a su hijo, en realidad Dios, hermanos, no era tanto que él quería que Abraham cometiera un sacrificio humano, que era lo que estaba a punto de hacer, o era lo que iba a hacer en los próximos días. No, sino más bien, hermanos, Dios quería ver qué corazón de padre tenía Abraham, si era capaz de entregarle a Dios su hijo, o no iba a ser capaz Abraham de entregarle a Dios su hijo. En realidad lo que Dios estaba probando era el corazón de Abraham. En realidad lo que Dios estaba probando era la obediencia de Abraham. Si Abraham iba a obedecer o no iba a obedecer. Si Abraham iba a entregar a su hijo o no lo iba a entregar. Si Abraham le iba a reclamar a Dios y decirle: Señor, pero este es el hijo de la promesa, tantos años esperé por este hijo, este es el hijo que yo amo, este es mi único hijo, este es el hijo que su descendencia va a ser como las estrellas del cielo y como la arena del mar, pero ahora me lo estás pidiendo. Pero dice la escritura, hermanos, que Abraham, dice, se levantó muy de mañana y enalbardó su asno y tomó consigo 2 siervos suyos y a Isaac su hijo, cortó leña para el holocausto y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio aquel lugar de lejos, aquel monte ahí en la región de Moria, hermanos, o en el monte Moria, donde ahí Dios le había mostrado y le había dicho: aquí vas a sacrificar a tu hijo. Dice la escritura que Abraham ya estaba cerquita de ese lugar, hermanos, y ya iba a llegarse el momento de que aquello sucediera. Y dice que aquel lugar Abraham lo vio de lejos. Entonces dijo Abraham a sus siervos: esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho, mi hijo, iremos hasta ahí y adoraremos. Pero fíjese lo que dice Abraham, hermanos.
Dice, vamos a ir a adorar ahí a Jehová, vamos a ofrecer holocausto, sacrificio a Jehová, vamos a ir ahí, vamos a ir a adorar y luego volveremos. Ahora, ¿por qué Abraham dice vamos a volver? Si él sabía muy bien, hermanos, que él iba a sacrificar a su hijo, lo iba a ofrecer en sacrificio y en holocausto. En realidad, hermanos, y honestamente, el único que iba a regresar iba a ser Abraham, no su hijo. Su hijo se iba a quedar en ese monte Moria. Su hijo iba a ser sacrificado en el holocausto, en el sacrificio. No iba a regresar juntamente con su hijo, iba a regresar solo. Pero él dice, vamos a ir ahí, vamos a ir a adorar a Jehová y vamos a volver. Y vamos a volver. En otras palabras, hermanos, yo creo que aunque Abraham sabía lo que Dios le estaba pidiendo, Abraham, hermanos, sabía que algo iba a suceder, que algo iba a acontecer, que algo iba a pasar, y que aquel hijo de la promesa, aquel hijo que Dios ya había puesto ahora en sus manos, de alguna manera, aunque Dios se lo estaba pidiendo, en realidad, hermanos, Dios solamente lo estaba probando a Abraham. Y tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac su hijo, y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo, y se fueron ambos juntos. Entonces habló Isaac a Abraham su padre y le dijo, Padre mío. Y él respondió, heme aquí, mi hijo. Y él dijo, he aquí el fuego. Llevamos el fuego, papá. Llevamos la leña, pero yo no veo que llevemos aquello que va a ser el holocausto. Y él le dice, ¿dónde está el cordero para el holocausto? Déjeme decirle, hermanos, Abraham, como obediente a Dios, probablemente no era la primera vez que iba a ofrecer un holocausto o un sacrificio a Jehová, porque Isaac lo sabía, hermanos. Isaac sabía que era un holocausto y que era un sacrificio, y él le dice, llevamos la leña para ponerla ahí en aquel lugar, llevamos el fuego para que se encienda la leña, pero lo que vamos a poner arriba de la leña tiene que ser un cordero. ¿Y dónde está el cordero, papá? ¿Dónde está el cordero que va a ser sacrificado? ¿Dónde está el cordero que va a ser ofrecido en holocausto? Vamos nosotros, pero no va el cordero. Y dice la escritura que Abraham respondió, Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío, e iban juntos. Fíjese la fe de Abraham, hermanos. Vamos a ir ahí, adoraremos, pero volveremos. Isaac le dice, ¿dónde está el cordero? Y Abraham en fe le dice, Dios va a proveer el cordero para el holocausto. Y dice la escritura que iban juntos. Y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó ahí Abraham un altar y compuso la leña, y ató a Isaac su hijo y lo puso en el altar sobre la leña. Ahora imagínense esta escena, hermanos. Imagínense esta escena. No era la primera vez que Abraham ofrecía un holocausto o un sacrificio. Él ya lo había hecho. En una ocasión atrás, hermanos, creo es en el capítulo, solamente lo voy a mencionar, pero creo que es en el capítulo 15, hermanos. Ahí Dios hace un pacto con Abraham, y los animales que Dios le pide que Abraham sacrifique, fíjese que Abraham, tres de los 5 animales, hermanos, Abraham los cortó a la mitad y los puso así, una mitad para un lado, otra mitad para el otro lado, y luego estaba también una tórtola y un palomino. Y aquellos animales los cortó Abraham por la mitad y los puso delante de Dios, de donde estaba esa antorcha encendida, que era el mismo Dios. Y ahí Dios hizo un pacto con Abraham de que esa tierra, ahora por medio de este holocausto y sacrificio, Dios se la iba a dar. Queriendo decir, hermanos, que Abraham sabía muy bien lo que iba a suceder a continuación. Sabía muy bien lo que tenía que él hacer. Degollar a su hijo. Dejar que la sangre, hermanos, fuera derramada, que fue lo que sucedió con aquellos animales. La sangre, ¿verdad?, fue derramada sobre ese lugar para que Dios hiciera un pacto con Abraham de que esa tierra se la iba a dar por heredad. Y ahora acá, hermanos, Abraham tenía que degollar a su hijo, dejar que la sangre, hermanos, fuera derramada, para que entonces hubiera ese sacrificio y ese holocausto en verdad subiera delante de la presencia de Dios.
Entonces imagínense, hermanos, atar a su hijo, ponerlo en el altar sobre la leña. Y dice la escritura que cuando Abraham extendió su mano y tomó el cuchillo, hermanos, para degollar a su hijo, cuando estaba por degollar a su hijo, entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y dijo: Abraham, Abraham. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios por cuanto no me rehusaste tu hijo. Y nuevamente Dios le dice: tu único. Dice: no le hagas nada al muchacho, no te atrevas a hacerle ningún daño. Dice: porque yo ahora sé que tú temes en verdad a Jehová, que tú has obedecido a Jehová y que no le rehusaste a Jehová a tu único hijo. Dice: entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y he aquí a sus espaldas un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos. Y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar: Jehová proveerá. Por tanto se dice hoy: en el monte de Jehová será provisto. Ahí en el monte Moria, en el monte de Jehová será provisto. Ahora, hermanos, aquí haciendo un paréntesis, esto, hermanos, era una sombra, un tipo, una figura de lo que iba a suceder con el Señor Jesucristo. Dios, hermanos, Abraham representando en una manera a Dios, Isaac representando en una manera a Jesucristo. Dios, hermanos, en esos mismos montes, en los montes de Sión, en el monte de Jerusalén, en el monte Moria, hermanos, en esos mismos montes, en ese mismo lugar, años más tarde, hermanos, iba a ser sacrificado el unigénito, el único hijo del Padre Celestial, de Dios mismo. Y Dios mismo iba a presenciar, hermanos, cómo su hijo iba a ser, vamos a llamarlo de esta manera, porque dice la escritura en Isaías que como cordero, como oveja fue llevado al matadero. Iba a ser degollado, hermanos, iba a ser torturado, iba a ser latigado, iba a ser golpeado, iba a ser escupido, lo iban a crucificar a la cruz. La sangre de Jesucristo iba a ser derramada sobre aquel lugar, hermanos. Imagínense. Esto, hermanos, era solamente un tipo, una figura, una sombra de lo que iba a suceder años más tarde, cuando el Padre Celestial ahora sí presenciara que su único hijo, el Señor Jesucristo, fuera muerto en aquel lugar, fuera ofrecido en sacrificio y en holocausto. Pero déjeme decirle, iba a ser el perfecto sacrificio y el mayor holocausto, porque Jesucristo iba a entregar su vida y a derramar su sangre por amor a toda la humanidad, por amor a todos nosotros. Así es que esto solamente era una sombra, un tipo, una figura de lo que iba a suceder en los tiempos del Señor Jesucristo. Así es que cierro el paréntesis. Pero aquí podemos ver, hermanos, que dice la escritura: y llamó el ángel de Jehová a Abraham por segunda vez desde el cielo, y dijo: por mí mismo he jurado, dice Jehová, que por cuanto has hecho esto y no me has rehusado a tu hijo, tu único hijo, de cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar, y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste, dice la escritura, por cuanto obedeciste a mi voz. Esto, hermanos, es algo precioso y es algo maravilloso, es algo precioso poder ver y conocer un poco del corazón de padre de Abraham, el corazón de un padre como Abraham, hermanos. Déjeme decirle que esto nos enseña qué importante es saber, hermanos, que los hijos que nosotros tenemos no son nuestros. La escritura dice que herencia de Jehová son los hijos. Y cuando hablamos de una herencia, es algo que no era nuestro, pero que se nos dio. De esa misma manera, nuestros hijos tenemos que entender que no son nuestros, que se nos ha dado como herencia de parte de Jehová.
A Dios, hermanos, le ha placido a usted y a mí como varones ser llamados padres, a las damas, a las mujeres ser llamadas madres. Le ha placido al Señor darnos el privilegio a nosotros de ser padres, pero Él quiere que seamos padres conforme a su corazón. Y en este caso, que aprendamos del corazón de Abraham, hermanos, que cuando Dios, aquel hijo que le había dado, aquel hijo de la promesa, aquel hijo que Dios le dice a Abraham: por medio de tu hijo yo te voy a bendecir, tu descendencia va a ser como las estrellas del cielo, va a ser como la arena del mar, ahí por medio de esa simiente todas las naciones serán benditas. Pero luego, hermanos, que Dios le pida a Abraham ese hijo. Imagínense lo que sintió Abraham: Señor, ¿y todas las promesas que me diste, dónde se van a cumplir si ahora me lo estás pidiendo en sacrificio y en holocausto? Si mi hijo en este momento muere, ¿dónde van a quedar aquellas promesas? No va a tener descendencia, no va a ser su descendencia como las estrellas del cielo, como la arena del mar. De su simiente, ¿qué va a salir de su simiente si en este momento va a morir mi hijo? No va a tener simiente, y por ende las naciones de la tierra no van a ser bendecidas. Imagínense todo lo que estaba atravesando por la mente de Abraham, hermanos. Pero Abraham confiaba en que Dios, lo que él le había dado en sus manos, lo que él le había prometido, que era este hijo de la promesa, Dios no se lo iba a quitar. Dios no se lo iba a quitar. Por eso Abraham, él dice: vamos a ir ahí y vamos a adorar y vamos a volver. Cuando Isaac le dice: ¿dónde está el cordero, papá?, él le dice: Dios se va a proveer de un cordero para el holocausto. Diciendo, hermanos, y creyendo Abraham con fe, porque recordemos, hermanos, Abraham fue llamado el padre de la fe. Tenía tanta fe en Dios. Su creer en Dios y su obediencia a Dios le fue contado por justicia. Y él sabía, hermanos, que aquel hijo que Dios había puesto en sus manos, el hijo de la promesa, Dios ahora no se lo iba a quitar. Pero si Dios se lo estaba pidiendo, él en obediencia y en fe se lo estaba entregando. Señor, tú me lo diste, y si ahora me lo estás pidiendo, ahora yo te lo voy a entregar. Pero yo, ¿qué quiero que aprendamos con esto, hermanos? Que reconozcamos nosotros que nuestros hijos, los hijos que Dios nos ha dado, hermanos, no son nuestros. Esos le pertenecen a Dios. Han sido depositados en nuestras manos, han sido depositados a nuestro cuidado, han sido depositados en nosotros, para que nosotros los amemos, los cuidemos, los protejamos, los guiemos por el buen camino. Pero tenemos que entender que nuestros hijos no son nuestros. Y cuando Dios, hermanos, nos pide que demos a nuestros hijos, porque déjeme decirle, Dios, claro, no nos lo va a pedir que lo demos en sacrificio y en holocausto, tal y como se lo pidió a Abraham. Ahora, hoy en día no es necesario que entreguemos a nuestro hijo o a nuestra hija en sacrificio y en holocausto, porque el mayor sacrificio ya sucedió por medio, y lo hizo nuestro Señor Jesucristo. Así es que hoy en día venga una persona y nos diga: oiga, hermano, el Señor me dijo, o el Señor me habló, que usted tiene que entregar a su hijo en sacrificio, en holocausto, y lo tiene que llevar a cierto lugar, y tiene que hacer esto con él, y a lo mejor tiene que degollarlo. Hermano, déjeme decirle, eso sería una idea descabellada, y eso iría en contra de los principios bíblicos, porque el mayor holocausto y el mayor sacrificio ya sucedió cuando el Señor Jesucristo entregó su vida por nosotros. Cuando el Padre entregó a su unigénito, a su único hijo, para que muriera, entregara su vida y derramara su sangre ahí en la cruz del Calvario, como el sacrificio perfecto y el holocausto perfecto delante de la presencia de Dios, el mismo Dios lo hizo por medio de Jesucristo. Queriendo decir que hoy en día, hermanos, Dios no nos pediría que entregáramos en holocausto o en sacrificio a nuestros hijos. Pero sí, hermanos, una manera de entregarlo en sacrificio o en holocausto delante del Señor es reconocer, hermanos, que nuestros hijos le pertenecen al Señor, que nuestros hijos son del Señor, que nuestros hijos, hermanos, están destinados y tienen un propósito a servirle al Señor, ser del Señor, obedecerle al Señor, caminar en el Señor,
servirle al Señor con todo su corazón. Eso es lo que Dios nos pediría hoy en día, en donde Él nos diría: no me rehuses a tu hijo. Yo te lo estoy pidiendo, yo te lo di, pero yo te lo estoy pidiendo. Entrégalo para mi servicio, entrégalo para que me sirva, entrégalo para que me honre, entrégamelo para que Él sea un siervo mío, entrégamelo para que yo lo use en gran manera, entrégamelo para que yo cumpla su propósito, mi propósito en su vida. Y cuando nosotros en obediencia, tal y como Abraham lo hizo, hermanos, lo ofrecemos a nuestros hijos en sacrificio, en holocausto delante del Señor, y le decimos: Señor, esto tú me lo diste para que yo lo amara, para que yo lo cuidara, para que yo lo instruyera, para que yo lo guiara por el buen camino, para que yo, Señor, mientras estuviera aquí en la tierra, yo pudiera cuidar de él, guardarlo, amarlo, protegerlo. Pero si tú me lo estás pidiendo para que te sirva, para que sea usado por ti, para que tú cumplas su propósito en su vida, qué hermoso sería que así como el corazón de un padre como Abraham, nosotros también tuviéramos un corazón como el de Abraham, como ese padre Abraham, y nosotros pudiéramos entregar a nuestros hijos delante del Señor y decirle: Señor, te lo entrego porque es tuyo. Te lo entrego porque es herencia tuya. Tú me la diste, es herencia, pero es tuyo, Señor. Tú me lo diste, pero es tuyo. Tú me lo diste, pero es tuyo. Y qué importante es saber, hermanos, qué importante es saber que nosotros sí los podemos amar, pero el mayor amor que nuestros hijos pueden experimentar es el amor del Padre Celestial. Sí, nosotros los podemos cuidar, pero el mayor cuidado que ellos pueden experimentar es el cuidado del Padre Celestial. Sí, nosotros los podemos proteger, pero la mayor protección es la del Padre Celestial sobre ellos. Sí, nosotros podemos bendecirlos y proveer para ellos, pero ellos tienen que entender que su mayor bendición y su mayor proveedor no somos nosotros como padres terrenales, sino es el Padre Celestial. Queriendo decir que cuando nosotros los ponemos en las manos de Dios y los entregamos a Dios, déjeme decirle, hermanos, nos vamos a dejar de preocupar de tantas cosas, porque sabemos que si están en las manos de Dios, están en el mejor lugar. Por eso tenemos que orar por ellos, por nuestros hijos. Tenemos que amarlos, tenemos que cuidarlos, tenemos que protegerlos, tenemos que ser de bendición para ellos, tenemos que proveer para ellos y sobre todo ser ejemplo y de buen testimonio, para que así como nosotros caminamos con Dios, ellos también, hermanos, caminen con Dios. Recordemos que los buenos padres, tomamos aquellos versículos allá en la carta de Timoteo dado a los obispos, pero lo tomé en relación a los padres. Los buenos padres, hermanos, o padres conforme al corazón de Dios, déjeme decirle, dice la Escritura que van a gobernar bien su casa y van a tener a sus hijos en sujeción. Así es que eso es lo que Dios demanda de nosotros y quiere de nosotros. Así es que, hermanos, el entregar a nuestro hijo no se está refiriendo a ofrecerlo en sacrificio y en holocausto. Aquí solamente Dios estaba probando a Abraham y era una sombra, un tipo, una figura de lo que Dios iba a hacer años más tarde, hermanos, con su único hijo, el unigénito, el Señor Jesucristo. Y créame, el Señor Jesucristo, hermanos, se entregó a sí mismo, dio su sangre, derramó su vida ahí en la cruz del Calvario, lo hizo por amor a nosotros. Hermanos, el Padre no lo rehusó. Así es que nosotros de igual manera no debemos de rehusarlo. Hoy en día no se nos va a pedir que entreguemos así literalmente a nuestro hijo o nuestra hija, hermanos, en holocausto o en sacrificio a Jehová. Pero lo que sí se nos va a pedir, hermanos, es que lo entreguemos para el servicio de Jehová. Que lo entreguemos para que honre a Jehová, que lo entreguemos para que camine de acuerdo a los pasos de Jehová, que lo entreguemos para que Jehová, hermanos, lo ame, lo proteja, lo cuida, lo bendiga, lo prospere, le ayude, hermanos, en todo lo que nuestros hijos en verdad necesitan. Así es que, hermanos, seamos obedientes a Dios, formemos un corazón como el corazón de Abraham. Un corazón, hermanos, que no rehúse a quedarnos con nuestros hijos, sino que entendamos que nuestros hijos no nos pertenecen, son del Señor.
Y cuando el Señor nos los pide, nos los va a pedir para que le sirvan, nos los va a pedir para que le honren, nos lo va a pedir para que le busquen, nos va a pedir a nuestros hijos o a nuestras hijas para que Él, Dios, pueda cumplir su propósito en sus vidas. Y por medio de ellos sean bendecidas muchas personas, sean bendecidos todos aquellos que están alrededor, sean bendecidos, hermanos, de muchas maneras, porque Dios los estará usando, Dios estará glorificando en ellos, Dios estará siendo su Padre Celestial en sus vidas. Así es que, hermanos, que el día de hoy nosotros formemos un corazón como el corazón de Abraham, como el corazón del Padre Abraham. Así es que gracias damos a Dios, hermanos, por este tiempo. Recuerde, estamos por Facebook, hermanos, por Facebook, en nuestra página Centro Alabanza Nueva Vida, estamos en vivo. En este momento estamos en vivo y quiero pues agradecerle a todos los hermanos o hermanas que están conectándose en esta preciosa tarde. Dios les bendiga, hermanos, Dios les bendiga en gran manera. Bendiciones a cada uno de ustedes. Gracias por conectarse y gracias por estar con nosotros. Aunque a lo mejor si usted está ocupado en esta hora y no puede ver toda la transmisión, pues bueno, recuerde, aquí se queda por algunos días. Aunque muy ajeno a nosotros, hermanos, recordemos, ahí hay una notificación de Facebook que 30 días después de que sale un video en vivo, Facebook automáticamente, muy ajeno a nosotros, lo borra. Pero recuerde, hermanos, que no solamente estamos en Facebook, sino que también estamos en nuestro canal de YouTube y tiene el mismo nombre, Centro de Alabanza Nueva Vida. Así es que ahí puede encontrar no solamente estos devocionales, sino los cultos dominicales o cualquier otra predicación especial que se haga en algún cierto día. Ahí lo puede encontrar y alimentarse de la preciosa, maravillosa palabra del Señor. Amén. Así es que gracias damos a Dios por este tiempo, ya sea en Facebook, ya sea en YouTube, hermanos. Búsquenos ahí y de esa manera que la palabra del Señor siga siendo predicada, siga siendo compartida. Y nuevamente, hermanos, lo recalco, nuevamente lo repito, nuevamente lo digo. La manera en que Dios va a pedir que nosotros entreguemos delante de Él a nuestros hijos no es, hermanos, no es porque hagamos un sacrificio, un holocausto humano. No es de esa manera, no es de esa manera. Pero sí tenemos que saber que tenemos que entregarlos y ponerlos en las manos de Dios para que le sirvan, para que le honren, para que le busquen con todo su corazón. De que nosotros no digamos es mi hijo y yo no se lo entrego a nadie más, es mi hijo, Dios sí me lo dio, pero que me lo está pidiendo para que le sirva, que me lo está pidiendo para que Dios lo use, que me lo está pidiendo para que Dios cumpla su propósito en su vida y como que no se lo quiero entregar porque es mi hijo. No, hermanos, seamos como Abraham y no le rehusemos a Dios a nuestros hijos, porque en verdad son de Él. Él solamente nos lo prestó, solamente son una herencia. Así es que, hermanos, no rehusemos a nuestros hijos. Recordemos, hermanos, están mejor en las manos de Dios. El Señor, Dios los ama, Dios los cuida, Dios los bendice, Dios los protege, Dios les provee. Nosotros también como padres terrenales lo hacemos, pero qué mejor nuestro Dios. Ahora, si alguien, hermanos, los va a usar y los va a llevar en grande y va a ser grandes hombres y mujeres de Dios y siervos y siervas de Dios, es nuestro Dios mismo. Así es que no le rehusemos a nuestros hijos, entreguémoslos para su servicio y el Señor, nuestro Dios, se va a glorificar en la vida de nuestros hijos de una manera preciosa y maravillosa. A lo mejor como padres ya lo podemos estar viendo cuando vemos que nuestro hijo hace algo para el Señor o sirve a Dios o está caminando en la voluntad de Dios o en el propósito de Dios. Déjeme decirle, ¿a poco no como padres nos alegra y nos contenta ver a nuestros hijos sirviéndole al Señor? Bueno, ¿sabe por qué le sirven al Señor de la manera que le sirven? Porque un día el Señor nos lo pidió y nosotros le dijimos: Señor, aquí está mi hijo, aquí está mi hija. Él
te va a servir, Él va a ser usado por ti, tú vas a cumplir su propósito en su vida, y ahora nuestros ojos lo pueden ver. Así es que, hermanos, actuamos como Abraham, no le rehusamos a Dios nuestro hijo, sino que lo entregamos para su servicio, y ahora viene la bendición, no solamente sobre ellos, sino que también viene sobre nosotros. ¿Por qué, hermanos? Porque a nosotros nos trae la satisfacción de que hicimos lo correcto, de que lo entregamos en las manos de Dios. Amén. Así es que gracias, hermanos, por este tiempo, gracias por este momento. Dios les bendiga, hermanos, Dios les guarde, y nos vemos en el próximo devocional con la ayuda de nuestro Dios.